Bendiciones, querida familia. Qué gusto saludarles una vez más a la distancia. Hoy es 10 de mayo. Les queremos dar felicitaciones a todas nuestras madrecitas alrededor del mundo de parte de nuestra iglesia aquí de Rolling Hills Covenant Church en español. Feliz Día de las Madres. Mientras nos saludamos a la distancia, nos damos cuenta que ya esta es la 9ª semana que nos reunimos digitalmente. Y pues yo sé que eso ha traído un gran peso a nuestros corazones y tal vez mucha inquietud en la normalidad que nosotros conocíamos. Pero estos últimos días hemos recibido noticias contradictorias sobre cuándo y cómo se dará el regreso progresivo a la normalidad. En realidad no creo que regresemos a lo que nosotros un día conocimos como normalidad, ¿no? Estoy seguro de que un día llegaremos a lo que será nuestra nueva normalidad. Creo que de eso precisamente trata Jesús en el Sermón del Monte. Jesús ha declarado que el reino de los cielos se había acercado. Esa es la declaración de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y como resultado, aquellos que ahora forman parte de ese reino ya no pueden vivir bajo la misma normalidad que conocían. Pues en sí esa normalidad no tenía nada de normal. No es normal que la sal pierda su sabor. No es normal que la luz sea escondida debajo de un cajón. Si recuerdan, esto es lo que Jesús ha venido tratando anteriormente. Cuando empieza, después de la introducción de su discurso, dice a sus discípulos y a los que lo están escuchando: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No es normal que la sal pierda su sabor. No es normal que la luz esté escondida. No es normal que siendo parte del reino no seas justo. No es normal que seas injusto. No es normal que aquellos que dicen conocer la verdad no la vivan y no la compartan. No es normal cumplir la ley exteriormente, mientras que en el interior quebrantas cada uno de sus mandamientos. Jesús quiere que vayamos más allá de la normalidad, ¿sí? O más allá de lo que conocemos como normalidad. La semana pasada vimos que Jesús se enfocó en la ira y la lujuria. Lo normal era que el que mataba por causa de ira fuera condenado, porque la ley decía no matarás. O el que cometiera adulterio fuera castigado. Pero Jesús va más allá y dice: si tan solo odias o tienes ira contra alguien, ya eres culpable de asesinato. Entonces ni siquiera tienes que cometer el acto de asesinato. Si solo piensas y ya tienes ese odio en tu corazón, ya eres culpable de ese asesinato. Jesús también dice que si tan solo miras a cualquier persona con lujuria, ya eres culpable de adulterio. No es nada más de mirar a una mujer casada. Si miras a cualquier mujer, si miras a cualquier hombre, ya lo deseas en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. La nueva normalidad del reino de los cielos va más allá de cualquier normalidad de esta sociedad. Se lo leo una vez más. La nueva normalidad del reino de los cielos va más allá de cualquier normalidad de esta sociedad. Para Jesús no es suficiente aparentar benignidad. Jesús requiere que seamos buenos en esencia. Hoy continuamos nuestra nueva serie de sermones basada en el Sermón del Monte del Señor Jesús. Y como ya hemos visto, el Sermón del Monte Jesús, esta es una serie de enseñanzas sobre la vida y de rectitud en el reino de Dios. En el Sermón del Monte aprendemos cómo un fiel seguidor de Cristo debe vivir, debe de pensar, debe de actuar, debe de hablar, y cómo un seguidor de Cristo debe de adorar en el reino de Dios. La semana pasada vimos que Jesús comenzó a instruir a sus discípulos y a sus oyentes cómo ellos podían ser la sal y la luz de este mundo. Jesús empieza por contrastar la enseñanza que el pueblo judío había recibido sobre el 6º y 7º mandamiento. No matarás y no cometerás adulterio. Jesús les dice: ustedes piensan que están cumpliendo estos mandamientos, pero no
porque no exteriorizan sus intenciones, o sea, porque no matan o porque no hacen el acto, piensan que, que ustedes están cumpliendo estos mandamientos. Pero yo les digo, Jesús dice, yo les digo que tales intenciones pecaminosas ya los hacen culpables de ese pecado. ¿Sí? Entonces, el estándar que Jesús está poniendo es mucho más alto que aquel de los escribas y de los fariseos, aún mismo de la ley, porque Jesús está no solo yendo a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Ahora, Jesús está contrastando la normalidad de sus oyentes, como que le está diciendo, esto es lo que ustedes piensan que es normal. Dice, Él está contrastando la normalidad de sus oyentes con la realidad de su nuevo reino. Entonces, esta es la normalidad para sus oyentes. Y Jesús dice, no, yo los quiero traer aquí a la realidad del nuevo reino. Los quiero traer aquí. Jesús dice, ¿oíste qué? Pero yo os digo. En otras palabras, ustedes creen que esta es la norma. Pero yo os digo que eso no tiene nada de normal, porque han perdido el verdadero significado. ¿Alguna vez a ustedes le han recomendado una película? Hace unos días le recomendé una película a mi hermano y a los días le pregunté si ya la había visto y me dijo que no la había visto. Entonces le insistí, ve la película, está muy buena, tiene un significado tan profundo. Al día siguiente le pregunté una vez más por la película y me dijo que sí la había visto, pero que no le había gustado porque no le encontró sentido. Yo tenía tantas ganas de hablar del significado de la película, de lo que representa, de lo que está protestando, pero a él ni siquiera le había interesado el tema. No entendió el mensaje de la película. Según mi perspectiva. De hecho, quizás ni se dio cuenta que había un significado grandísimo. Ahora, Jesús reta la realidad de quienes lo están escuchando. Les dice, ustedes han oído que, pero ahora yo les digo que. En otras palabras, ustedes creen que lo que hacen es normal, pero yo ahora quiero que vivan en la verdadera realidad. ¿Viste la película? ¿Viste lo que sucedió? Tal vez fue un poco desagradable para la vista, pero cuando te pones a pensar de lo que está tratando de enseñar, de cómo está tratando de edificar cómo este mundo se mueve, puedes ver que está protestando contra algo tan grande, porque te das cuenta del significado que los productores o los escritores están tratando de traer a este tema. Y es lo que Jesús estaba diciendo, como diciéndoles, ustedes vieron la película, pero ni siquiera agarraron la onda, ni se dieron cuenta del significado, ni siquiera se dieron cuenta del espíritu de lo que está tratando de llegar a este tema. Ahora, Jesús reta la realidad de quienes lo están escuchando. En otras palabras, Él les está diciendo, Él está tratando de decir que lo que están viviendo no es normal, porque en el reino las cosas son diferentes. Ahora, hoy estaremos en el libro de Mateo 5, del 31 al 37. Veamos lo que nos dice el pasaje bíblico del día de hoy. Entonces, ahí donde están, por favor, abran su Biblia a Mateo capítulo 5, del versículo 31 al 37. Y yo lo voy a buscar aquí en la Reina Validera. Aquí está. Mateo 5, del 31 al 37 dice de esta forma. También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ahora, oramos. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar estas palabras plasmadas para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas, para que un día como hoy nosotros fuésemos retados, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor. Gracias por contrastar la realidad de este mundo con la realidad de tu reino, Señor. Te pedimos que seas tú hablando en los corazones y que permitas hoy, Señor, ayudarnos a entender este tema, a poder entender a la realidad que tú nos estás llamando como hijos tuyos. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Ahora, esta semana vemos que Jesús continúa contrastando la normalidad de sus oyentes con la realidad de su reino. Y yo sé que mientras están en casa, mientras han leído este pasaje y tal vez ya han estudiado este pasaje durante la semana en sus grupos de vida, quizás para muchas personas esto ha removido algo dentro porque está hablando de un tema bastante complicado como lo que es el divorcio. Y lo hablo consciente de que en nuestras iglesias alrededor del mundo a muchas personas, una gran mayoría de nuestros congregantes, quizás han estado divorciados, quizás sufrieron por un divorcio, quizás se casaron con alguien que está divorciado. Entonces esto puede ser aún más personal. Pero quiero que por favor vaya conmigo a lo que la Escritura nos trata de enseñar y podamos nosotros juntos venir a tener un entendimiento en comunidad de lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Pero vemos entonces que Jesús está tratando de contrastando la normalidad de sus oyentes con la realidad de su reino. Recuerda que Jesús empezó esta parte de su predicación diciendo a sus discípulos que a menos que fueran justos, más justos que los escribas y los fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Esa es como Jesús empieza esta sección de su sermón. Les dice, a menos que ustedes sean más justos que los escribas y los fariseos, entonces no entrarán al reino de los cielos. Entonces, el estándar que Jesús está poniendo es muy alto. Entonces, ¿cómo es que podemos ser más justos siendo la sal y siendo la luz de este mundo? Jesús está contrastando la justicia de los escribas y los fariseos a la justicia de norma con la justicia que conlleva ser ciudadano del reino de Dios. En otras palabras, solo de esta forma ustedes serán más justos. Solamente siguiendo esta línea. Pues ahora Jesús trata lo que Él está tratando lo que está tratando en su vida, es tratando de las injusticias más grandes cometidas en sus tiempos. Jesús está llegando al punto. Él quiere combatir una de las injusticias más grandes de sus tiempos, el cual era el repudio de las mujeres que estaban casadas. En la ley de Moisés, si lo vemos aquí en la pantalla, en Deuteronomio 24:1 dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él la encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa fuera de su casa. Esa era la ley. Según Deuteronomio 24:1, si un hombre se casaba con una mujer, pero hallaba que algo que le desagradaba, lo único que este hombre tenía que hacer es encontrar algo que era reprochable en ella y entonces escribir un documento de divorcio y se lo entregaba a ella. Ahora, podemos nosotros leer esto y decir, bueno, esto es muy cruel para las mujeres. Ahí no hay nada de justicia para la mujer. Pero cuando entendemos un poco más el contexto de por qué es lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que en realidad esto es algo que está tratando de salvaguardar, está tratando de hacer un poquito de justicia con esa mujer que tal vez está sufriendo, con esa mujer que tal vez está pasando calamidades porque este hombre ya no la quiere, porque este hombre la está haciendo sufrir. Entonces Moisés dice, bueno, por lo menos dale una carta de divorcio
Porque si tiene esa carta de divorcio, ella puede rehacer su vida. Pero si no, solo va a estar sufriendo bajo ese machismo, va a estar sufriendo bajo esa injusticia a la cual la tiene sometida como su esposo. Pero basados en esta permisión, aquí, ese era el espíritu de la ley, pero ellos ven esto como una permisión para abusar más. Basados en esta permisión, por miles de años los hombres israelitas tenían la libertad de divorciarse de sus esposas. Para los tiempos de Jesús ya había dos escuelas de interpretación sobre este tema. La escuela de Shammai, que restringía cierta indecencia en Deuteronomio 24 para referirse solo a un delito de indecencia menor certificado por testigos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que esta escuela de Shammai decía, bueno, ahí dice que solo por algo reprochable, entonces ellos decían, ese algo reprochable ha de ser algo ilícito, algo quizás una indecencia de la mujer, pero no es adulterio, porque si fuera adulterio, la ley decía que tenían que matar a esta mujer. Entonces no puede ser adulterio, pero es una indecencia que quizás para el hombre es imperdonable, entonces sí se puede divorciar. Pero había otra escuela de pensar de esto, la escuela de Hillel, que decía que supuestamente lo que tomaban por cualquier motivo o cualquier queja, incluso el quemar la cena. Entonces ellos decían, no, lo que dice ahí es que si se encuentra algo reprochable en ella, entonces ese reprochable puede ser cualquier cosa. No le pintó bien el bigote al marido y le quedó blanco por un lado, o no le cortó bien el pelo al marido y le quedó una punta por un lado, o le quemó los frijoles, o llegó tarde de alguna de la junta de los niños, o no limpió bien la casa, o no se peinó bien, o despertó y se levantó por el lado izquierdo de la cama. Cualquier motivo, según esta escuela de pensamiento, el hombre podía usar para divorciarse de su esposa. Ahora, algunos rabinos extendieron esta interpretación al punto que si la esposa quemaba la cena, se podían divorciar de ella. En otras palabras, la mujer podía ser repudiada literalmente por cualquier cosita. Esto llevó a convertirse en un instrumento de crueldad en contra de las esposas. Y los escribas, aquellos que estaban encargados de escribir la ley, y los fariseos, los que estaban encargados de interpretarla, no hacían nada para corregir esto. Ellos, al contrario, daban licencia para este abuso. Por eso Jesús, una vez más, contrasta la justicia de los religiosos con la justicia de su reino. Y Jesús les dice aquí en lo que acabamos de leer, dice en Mateo 5, del 31 al 32, dice, también se dijo que cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que la rechace, que le dé carta de divorcio. Esto es lo que acabamos de leer, ¿no? Esto es lo que se dijo. Y como se los acabo de explicar, es como ellos lo entendían. Pero yo os digo, dice Jesús, contraste, ¿no? Ese es el antítesis, el contraste que Jesús está diciendo. Ustedes se les dijo esto, pero yo les digo esto. Igual que la semana pasada cuando vimos que dice, a ustedes se les dijo no matarás, pero yo les digo que si odian o si llaman a alguien tonto o estúpido, entonces ustedes ya están cometiendo ese asesinato. Jesús les dice aquí a sus discípulos en Mateo 5, del 31 al 32. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le da carta de divorcio, esto es lo que ya fue dicho. Pero yo os digo, ahora, esta es la nueva realidad a la cual yo los quiero invitar a vivir, dice Jesús. Yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con ella, con una mujer divorciada, comete adulterio. Wow. Jesús va más allá todavía. Jesús dice, no, ustedes quieren divorciarse por cualquier cosa, pero yo les digo esto, que si se divorcian, ustedes están haciendo a su mujer cometer adulterio. Y también a aquel que se vaya a casar después con ella, cometer adulterio. Pero hace una exclusión y dice, a menos que sea por causa de infidelidad. Este mismo discurso, o esta parte de este discurso, lo encontramos también en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Y ahí Jesús no hace la exclusión,
Simplemente dice que cualquiera que se divorcia de su mujer la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y esto es difícil, ¿no? ¿Cómo procesamos esto como familia? Aunque la ley de Moisés estaba diseñada para proteger a la mujer, la interpretación de la religión organizada la había usado para libremente rechazar a una mujer. Me puse a buscar un poquito y encontré que bajo la ley, una esposa estaba obligada a brindarle fidelidad sexual a su esposo. Si cometía el delito sexual de adulterio, la mataban según la ley. Si cometía un delito menor de gravedad, como una exposición indecente sin relaciones sexuales, su esposo podía divorciarse de ella si ya no podía amarla como resultado de esta exposición indecente. Esto protegía a la mujer, pues negaba que ella hubiera cometido el adulterio, y al recibir la carta de divorcio ella podía casarse una vez más. El esposo estaba obligado a proporcionar a su esposa una cantidad adecuada de ciertos productos básicos y abstenerse de causarle daños físicos y graves. Si la descuidaba o la abandonaba, el matrimonio podía disolverse y ella podía regresar a su padre o pariente más cercano, quien podía hacer arreglos para que ella pudiera casarse una vez más. Si era abusada físicamente por su esposo, el esposo podía sufrir un castigo similar. O en algunos casos, como con las esposas esclavas, la esposa podía ser liberada del matrimonio. Un esposo no podía retomar a su esposa como su mujer después de que ella ya se hubiera casado con alguna otra persona. Ahora, entonces, si vimos detalladamente lo que les acabo de decir, la ley de Moisés, podemos ver que la ley trataba de cuidar a la mujer. Por esta razón Jesús dice a sus oyentes: ¿han oído la ley, que la ley dice esto? En otras palabras, a ustedes se les ha enseñado que la ley dice que pueden rechazar a sus mujeres por cualquier cosa, por cualquier razón. Pero en realidad el espíritu de la ley es este: no hay ninguna razón por la que deberías de rechazar a tu esposa, a tu esposo, a menos que sea por causa de infidelidad en el matrimonio. Por causa de fornicación, dice aquí en el texto. Esa palabra pornía implica acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio. Entonces Jesús le dice: por ninguna razón, no hay ninguna razón por la cual deberías rechazar a tu esposo o a tu esposa, a menos de que sea por causa de infidelidad. Y aunque el libro de Marcos, como ya les dije, y Lucas no incluye esta cláusula, para Jesús el matrimonio es sagrado. Y la justicia de los escribas y de los fariseos no es suficiente. Para Jesús esta injusticia debe de parar. Para Jesús esta justicia no es permitida en su reino. De hecho, quien rechace a su esposa sin causa, dice Jesús, la hace pecar a ella y aún a quien se case con ella. Entonces, el culpable aquí es aquella persona que está rechazando sin causa. Cualquier pecado de ella va a caer sobre él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, de cierta forma, está, si no reinterpretando, pero sí dando el espíritu de lo que la ley está enseñando. Entonces, la verdad, no soy experto en este tema. Hay preguntas que aún quedan sin respuesta. Por ejemplo, ¿y qué de los que están casados con personas divorciadas? ¿Y qué pasa con los hombres que son abusados o las mujeres que son abusadas? Como podemos ver en esta fotografía. ¿Pueden estas personas volver a casarse? ¿Qué dice el resto del Nuevo Testamento? ¿Qué tal si viene a Cristo alguien y su cónyuge no quiere nada con Dios?
¿Qué tal si viene a Cristo alguien y su cónyuge no quiere nada con Dios, pero quiere seguir en el matrimonio? ¿Qué tal si viene alguien a Cristo y el cónyuge no quiere seguir en el matrimonio? ¿Qué tal si dos divorciados se conocen en la iglesia y se quieren casar? De aquellos que ya están en la iglesia y ahora escuchan esta predicación, escuchan esta palabra y dicen, no, pues mi esposo o mi esposa ha estado 1, 2, 3 veces divorciada, yo soy el cuarto cónyuge, ¿qué tengo que hacer? O soy la segunda esposa, el segundo esposo, y ahora estoy en Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me divorcio otra vez? Como les digo, no soy experto en esto, pero vamos a tratar de ver un poquito más. Sería presuntuoso de mí decirles exactamente qué hacer en cada situación. Lo que sí sé es que el Señor Jesús estaba tratando de salvaguardar con este contraste de enseñanzas la dignidad de aquellos que están en el margen. El Señor quiere que quienes lo sigan a Él, lo hagan en espíritu y en verdad, buscando la justicia en cada área de su vida. Empezando por casa. El divorcio nunca debe ser opción para un cristiano. Porque si llegamos a esas instancias, de seguro no hemos estado viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si una pareja cristiana está contemplando el divorcio, es porque muchas otras cosas están mal. Principalmente la relación de uno o de los dos de los cónyuges con Jesús. Entonces, definitivamente, uno de los dos no está honrando a Dios con sus votos, o los dos. Ahora, esta semana también, cuando estábamos estudiando este pasaje, nos costó salir del versículo 31 y del versículo 32. Y cuando llegamos al versículo 33, una hermana dijo, pues mejor pasemos a otro tema. Quizás lo podamos ver de esa forma. Quizás Jesús ya dijo todo lo que iba a decir sobre este tema. Sin embargo, después de ver un poquito más cerca el contexto de lo que Jesús está hablando, quiero sugerir que Jesús no ha cambiado el tema aún. Después de hablar de las consecuencias de romper el contrato del matrimonio, dando una carta de divorcio, Jesús dice, también habéis oído, en el versículo 33 y 34, dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados. O sea, también escucharon esto. No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Si bien Jesús está contrastando las restricciones sobre los juramentos falsos, también está diciendo que es mejor no hacer juramentos. Si no tienes intención de cumplir lo que estás hablando, no jures de ninguna manera. Lo que sucedía en los tiempos de Jesús es que, como no era permitido jurar por Dios, la gente juraba por cualquier cosa menores a Dios, por su cabeza, por Jerusalén, por la tierra. Oiga, hasta por el osito del pan Bimbo juraban, o hasta por la botella del tapatío. Usualmente, cuando alguien busca jurar por algo mayor que ellos, está mintiendo. Pero volviendo al juramento entonces, al juramento del matrimonio, de lo que Jesús estaba hablando anteriormente, ¿se imagina que cuando usted dio el sí el día de su boda, su esposo o el pastor le dijera, ¿de verdad? ¿Lo juras? A ver, júramelo. Creo que ningún matrimonio que comenzara de esa forma duraría mucho tiempo. Un sí basta para consumar los votos
y un no bastaría para que cada uno agarre su camino. Estuve buscando mucho rato y me topé con la realidad que en la Biblia no se cita ni un solo voto de bodas. Leemos sobre muchas bodas, sobre algunas bodas, pero no hay evidencia de un contrato de matrimonio en la Biblia. El único voto de bodas que podemos encontrar en las Escrituras es el de Adán, cuando Dios le presentó a Eva. Cuando Dios le trae a Eva a Adán, Adán la acepta y lo hace diciendo esto: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue sacada. Ahí en Génesis 2:23. En otras palabras, Adán está diciendo: sí, acepto este ser como algo que es parte de mí, salió de mí, y le voy a dar mi nombre. De hecho, se llamará varona, pues mi nombre es varón. Esos fueron los votos de Adán. A lo cual Dios contestó sellando el contrato del matrimonio. Aquí es donde está sellado el contrato del matrimonio, porque Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De esta forma, Dios sella el contrato del primer matrimonio. Y aunque ya establecimos que Jesús está haciendo un contraste de justicia y la justicia de los escribas y los fariseos, en lo que conlleva los juramentos, quiero atreverme a sugerir que de cierta forma Jesús está amonestando a sus discípulos y a sus oyentes a considerar el hecho de que su matrimonio es un juramento, es un contrato al cual ya dieron su sí. Por lo tanto, su sí debe de continuar siendo sí. De lo contrario, ellos están fallando a la justicia del reino de los cielos. Oiga, Jesús reta la realidad de quienes lo siguen. Ustedes han oído que, pero ahora yo les aseguro que. En otras palabras, ustedes creen que lo que hacen es normal, pero yo ahora quiero que vivan en una verdadera realidad. Ustedes se divorcian por cualquier excusa. En el reino de Dios no debe de ser así. En el reino de los cielos el matrimonio es sagrado. Lo que Dios une no debería de ser desunido por ningún ser humano. Aunque por infidelidad el cónyuge tiene la permisión de deshacer el matrimonio. La palabra nos llama a la reconciliación. O sea, en otras palabras, no porque hubo infidelidad, necesariamente tienes que divorciarte. La palabra nos llama a reconciliarnos. La palabra nos llama a venir ante el Señor y a pedir perdón. Nos llama a perdonar. Pero si ya es irreconciliable, entonces tienes el permiso. Pero no va a venir sin mucho dolor a tu corazón. Aunque si pensamos bien esto, si verdaderamente seguimos a Cristo, un matrimonio cristiano nunca debería llegar a esta decisión. Y si llega a esta decisión, es por causa del pecado. Jesús nos reta a ser fieles en nuestra palabra, a dejar por un lado cualquier muleta que nos sostenga ante la verdad. Si nosotros entonces, esta semana, si vamos conectando el hilo de lo que Jesús está hablando, de lo que está desarrollando, podemos sugerir que Jesús está amonestando a sus discípulos y a aquellos que lo escuchan a considerar el hecho de que el matrimonio es un juramento, es un contrato sagrado al cual ya han dicho que sí. Y por lo tanto, fallar a esta palabra
fallar a este juramento, solamente puede proceder del diablo. Porque la Escritura dice que el diablo es el padre de la mentira y padre de los mentirosos. Ahora, como mencioné hace 2 semanas, los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesús representaban un sistema religioso que se enfocaba en la justicia exterior. Era imposible que la gente común llegara a igualar la justicia exterior de aquellos que lo definían. Pero cuando Jesús dirige a sus discípulos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, está invitando a sus discípulos a practicar primero la justicia interior, pues este cambio en ellos resultaría en poder para cambiar su exterior. Hoy Jesús reta a sus discípulos a cambiar su percepción de la realidad frente a ellos. Si bien les había enseñado que el divorciarse era algo, se les había enseñado a ellos que el divorciarse era algo normal en su sociedad, Jesús les asegura que deshacer algo que Dios ha unido va contra el espíritu de la ley. No hay razón por la cual una pareja de creyentes debería divorciarse. Aún en la infidelidad, aunque la separación es permisiva, el llamado es a la reconciliación. Pero ¿qué hay de aquellos que ya están viviendo con personas que están divorciadas o que ya están divorciados? Según el apóstol Pablo, lo mejor sería permanecer solteros. Aunque Pablo también hace la aclaración que aquel que se esté quemando es mejor que se case. Entonces, si estás divorciado, lo mejor, dice la Escritura, es que te quedes soltero. Y así puedes servir al Señor con todo tu corazón. Pero la Escritura también dice que si te estás quemando, mejor cásate. Pídele perdón al Señor por aquel pecado que has cometido, que Él te limpie y vive una vida bajo sus mandatos, bajo su misericordia, bajo su amor. ¿Y qué tal de quienes fueron víctimas en el proceso del divorcio? Parece que tales, según las Escrituras, ellos tienen el derecho de rehacer su vida. Si tu cónyuge fue infiel y por eso te tuviste que divorciar, según las Escrituras, no hay nada que diga que no te puedes casar otra vez. Pero si lo vas a hacer, ahora conoces que tu sí tiene que ser sí. Conoces que según lo que la Escritura nos enseña, el divorcio no debería ser parte del vocabulario de un creyente. ¿Y qué tal que aquellos que han sufrido abusos? Bueno, según Éxodo 21, también tienen la libertad de buscar la paz. No necesitas aguantar que te estén dando paliza tras paliza. Entonces, a los que sufren abuso también, según Éxodo 21, ellos tienen la libertad de buscar la paz. Ellos no necesitan aguantar el abuso. Ellos no necesitan estar sufriendo. No necesitas quedarte en ese matrimonio hasta que te maten para que no estés en pecado. Si alguien te está abusando, si estás sufriendo ese maltrato, necesitas buscar ayuda. Necesitas buscar refugio. Necesitas buscar apoyo de personas. Y quizás sea necesario que dejes esa relación. Y aquellos que vienen a Cristo y el cónyuge no hace lo que quiere y no quiere seguir en la relación, según el apóstol Pablo, tales están en libertad. Pero si vienes a Cristo y tu cónyuge quiere seguir en la relación, aunque no quiera saber nada de Cristo, pero quiere seguir en la relación, es tu deber continuar en esa relación y pelear por tu matrimonio, porque quizás por ese amor que tú demuestras, te lo puedes ganar a esta persona para Cristo. ¿Y qué de aquellos que vienen a Cristo y su llamado es a estar solos? Han sido divorciados y su llamado es estar solos. La Escritura dice que eso es lo mejor.
que pueden hacer. Y así pueden servir al Señor. Ahora los dejo con esta exhortación que viene de nuestro Señor Jesús. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan, aparte de esto, demás, viene del diablo. Que su sí sea sí y su no sea no, así de claro. Mi oración es de que en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos donde muchas parejas alrededor del mundo quizás están teniendo más tiempo juntos de lo normal, en estos momentos donde quizás hay más fricción, que puedas recordar que tu juramento es a esa mujer y a ese hombre. Que eres llamado a elevar lo que el Señor te ha dado como matrimonio. Que si quizás la norma de la sociedad es el divorcio está en la boca de toda pareja, en un hogar cristiano no debería de ser así. Jesús nos está llamando a la realidad de su reino. Y ahí es donde tenemos que vivir. Y nos está llamando a mantener nuestra palabra, a mantener que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y eso es suficiente. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació que hoy, un día como hoy, estuviésemos acá, Señor. Un día como hoy pudiéramos tratar estos temas, Señor. Que quizás en esta predicación quedaron muchas preguntas. Pero, Señor, te pido que seas tú, tu Espíritu guiando, Señor, los corazones de cada persona. Y que podamos entender tu amor, Señor. Y como tú estás tratando de salvaguardarnos. Que tú estás tratando que seamos más justos, Señor. Aún en nuestras relaciones personales, Señor. Y con aquellos que nos rodean. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te bendecimos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Y que traigas, Señor, confort a nuestros corazones. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Bueno, querida familia, madrecitas, Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres. Por favor, extiendan sus manos para recibir la bendición. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Y que hoy más que nunca podamos recordar que el Señor nos ha llamado a algo sagrado. Y que podamos recordar que nos ha llamado a mantener nuestra palabra sobre cualquier cosa. Que el Señor los bendiga. Y recuerden que el servicio no se acaba hasta que no se acaben el almuerzo que van a tener ahí con su familia, hasta que no disfruten un tiempo platicando, hasta que no disfruten un tiempo comiendo o viendo un poquito de televisión, haciendo algo en familia. Eso aún es parte de nuestra adoración. Que el Señor me los bendiga y feliz Día de las Madres.